restricciones de aforo, que tiene algunas restricciones también de la obligatoriedad de uso de la mascarilla dentro de la sala. En la testera vamos a usar la modalidad de que quien habla puede sacársela, terminando de hablar se la vuelve a colocar para los efectos de evitar, ¿no es cierto?, los contagios. Por lo tanto, formalmente damos inicio entonces a esta presentación del libro Embajadoras Culturales, Mujeres Latinoamericanas y Vida Diplomática 1860-1960. Esta es una edición realizada en la República de Argentina por Prohistoria Ediciones y con mucho agrado queremos saludar a las autoridades que nos acompañan en la testera. A nuestra expresidenta del Senado, actual senadora de Atacama, senadora Yanna Proboste. Muchas gracias, senadora, por acompañarnos hoy día y estar con nosotros participando de esta ceremonia. A la viceministra, como diríamos en todas partes del mundo, Jimena Fuentes Torrijos, quien es la subsecretaria de Relaciones Exteriores y que ha aceptado venir y participar también de esta presentación. Originalmente teníamos invitada a la ministra, pero hoy día se encuentra en este mismo minuto en un punto de prensa en el GAM a propósito de las declaraciones que deben haber escuchado ustedes del presidente Bolsonaro, que la tienen entonces en actividades de la Cancillería obligada. Pero agradecemos a la viceministra Jimena Fuentes su presencia y su participación. Muchas gracias, viceministra. También quiero saludar a quienes van a ser los presentadores, los comentaristas del libro, a la profesora Cristina Moyano, decana de la Facultad de Literatura de la Universidad de Santiago. Muchas gracias, decana. Y a Víctor Muñoz, profesor de la Universidad Católica Silva Enríquez, historiador, quien también nos va a acompañar en las presentaciones. Muchas gracias a todos por participar de esta ceremonia. Y por supuesto saludar a quien nos convoca, a Marina Alvarado, a quien felicitamos y realmente reconocemos un gran trabajo en este texto que nos permite hoy día hacer un comentario y un repaso sobre este rol que cumplen mujeres en el ámbito cultural y diplomático en este periodo que ellas han consignado en el libro. Quiero saludar también en forma especial al rector de la Universidad Católica Silva Enríquez, que sin duda también la presencia de él nos ayuda, nos convoca don Galvarino, el padre Galvarino Jofré, así que muchas gracias, padre, por participar y estar presente en esta actividad que también extiende la universidad como parte de ella, digamos, no deja de ser. Saludar con mucho cariño a los papás de Marina, a doña Marina Cornejo y a don Mario Alvarado. Sin duda debe ser un gran orgullo también para ustedes coparticipar de esto. Por ahí anda el hijo de Marina, que también anda acompañándola. Saludar a las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, en especial quiero saludar a Gabriela Quesada, con quien participamos, armamos y comentamos durante bastante tiempo la presentación de este libro. Muchas gracias, Gabriela, y por tu intermedio a todos los que vienen de la Cancillería, jefaturas, ¿no es cierto?, que nos acompañan hoy día y que están con nosotros. Y por supuesto, hacer un saludo extensivo a quienes son las demás autoras del libro, que se encuentran tenemos una conexión por Zoom, y por lo tanto esperamos que ellas estén también participando de esta ceremonia. El libro en su conjunto es un libro que contiene 3 partes, diríamos, pero las partes corresponden a los países en que fueron singularizadas las personas que son objeto del estudio, las mujeres que son objeto del estudio. La primera parte está vinculada a Argentina, y vamos a hablar ahí de Eduarda Mancilla, Guillermina Oliveira y Angélica Oliveira. La segunda parte corresponde al trabajo de Marina, Carmen Bascuñana, Emilia Herrera y Amanda Labarca por Chile. Y el tercer trabajo, que nos involucra también, que corresponde a México, involucran ellas a Gabriela Mistral, quien recordábamos hace pocos días, y nuestra senadora Yanna Proboste participó activamente declamando algunas poesías en una ceremonia en que conmemoramos los 100 años de Gabriela Mistral en México, 1922-2022.
en que fue una presencia significativa en el ámbito de la Secretaría de Educación Pública de México, el aporte de Gabriela Mistral recorriendo las distintas zonas rurales y urbanas de México, aportando en la creación de bibliotecas y transmitiendo cultura. Ellos la relevan en el rol que cumplió en México también, a Palma Guillén y a Concha Romero de México, con quienes sin duda al momento de los comentarios vamos a conocer más detalles. Vamos a dar inicio entonces a esta ceremonia ofreciéndole la palabra a la senadora Yanna Proboste para que nos dirija algún mensaje. Senadora. Muchísimas gracias, muy buenos días. Es también para mí un privilegio en mi calidad de senadora, de atacameña y presidenta de la Comisión de Educación y Cultura poder compartir en esta testera con nuestra subsecretaria de Relaciones Exteriores, Jimena Fuentes, con una de las autoras, muchas gracias a Marina Alvarado, y a través suyo también saludar a todos quienes han hecho posible y a todas quienes han hecho posible este importante libro, agradecer a la familia, a sus hijos, siempre es la familia la que tiene que soportar los largos tiempos de ausencia cuando uno se dedica en cuerpo y alma, como estoy segura lo ha hecho Marina, Alexandra y Paula. Saludar también a nuestra decana, a Cristina Moyano, y al historiador Víctor Muñoz por compartir la testera, y muchas gracias, rector, también por acompañarnos en este momento importante desde el punto de vista de la trascendencia y del reconocimiento a la visibilidad de las mujeres en distintos ámbitos. Agradecer a la Cancillería que ha hecho posible también junto al Centro de Extensiones del Senado este encuentro. Es para mí un motivo de un honor y de alegría estar presentando este libro que América Latina le debía a un grupo extraordinario de mujeres que han aportado a la hermandad de nuestros pueblos. Las huellas estaban ahí para quienes quisieran verla, y esta fructífera colaboración entre universidades, estados y países bajo la dirección del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, organismo especializado de la OEA, ha logrado recuperar para la vista de todas y de todas las huellas del paso por nuestro continente de grandes mujeres. Infinitas gracias a Marina, a Paula, a Alexandra, por de alguna forma pagar esta deuda que teníamos todas y esta sociedad en justicia para las mujeres. Ocultar gigantes no es fácil, y los que saben recuperar su historia preparan un mejor porvenir. Por eso este es un día de alegría y de renovada confianza en el futuro de nuestro continente. Por sentir orgullo de lo que han hecho otras, pero también para saber, es necesario poder contar estas historias. Y yo me alegro muchísimo que en el día de hoy estén aquí también desde el ámbito educacional, nuestra decana, un historiador, porque como lo decimos siempre en el mundo de la pedagogía, nadie puede enseñar lo que no conoce. Y eso es la importancia de que hoy en este libro se recoja los aportes de tantas mujeres. Las historias, como lo decía Fernando, de Eduarda Mancilla, de Guillermina y Ángela Oliveira César, las de Carmen Bascuñán, de Emilia Herrera, de Amanda Labarca, o de Carmen Bascuñán, o el paso deslumbrante de Gabriela Mistral, en extraordinaria compañía y amistad con Palma Guillén y Concha Romero. Son 100 años los que desfilan por estas páginas que dejan con muchas más ganas de saber, de conocer más a fondo, de dar las gracias por la existencia de personas tan valiosas, de proseguir con una historia que ha continuado hasta nuestros días. Paula Bruno nos ubica primero en 1860 y la verdad eso se nota. Nos hace comprender un punto de partida mirando desde ahora, después de mucho camino recorrido. Paula hace un esfuerzo enorme por contarnos unas vidas sobre las que se había interpuesto un velo.
no solo de distancia, sino de sometimiento al anonimato. Las mujeres entonces estábamos a la vida pública por la puerta de servicio. Éramos complemento, compañía, anexo, actrices secundarias de una obra que era presentado solo por actores masculinos. Se nos presenta aquí el paso de precursoras, de pioneras, de avanzadas que abrieron camino en condiciones muy adversas. Aunque fuera de la aristocracia, a pesar de las relaciones de parentesco, a contrapelo siempre de aquellas que se manifestaban en exponer cuáles eran sus talentos. Nunca sabremos todo lo que hicieron porque su aporte se suponía desde el principio como muy tangencial y muchas veces dejaba en la trastienda sin firma ni autoría reconocida. Aún así, influían, articulaban, negociaban y lograron mostrar que estaban allí, que tenían un aporte propio que hacer. Este libro me hizo presente a Eduarda Mansilla, quien representó su país en Europa y en Estados Unidos, junto a su esposo embajador, cuando la vida pública, insisto, no era para las mujeres. Y nuestros países eran mirados lejanos o repúblicas de nada, como alguna vez dijeron. Fue el tiempo de las precursoras. Eduarda fue una de las primeras que brilló con luz propia en la segunda mitad del siglo XIX, cuando apenas se miraba a nuestras naciones y casi nadie nos conocía en los centros de poder, así se entiende, ¿no? Lo hizo como escritora y como diplomática, llegando a tener un nombre propio y un espacio propio. Emilia Herrera es todavía un puente entre el siglo XIX y el que nacía por el vínculo que mantuvo con figuras de primer nivel en la política argentina, como Sarmiento y Mitre, por el paso de migrantes, refugiados, acogidos en su hogar. Emiliana fue una figura clave. Era todo amor, pero sabía influir como nadie cuando era importante y la paz entre nuestros dos países corría en peligro. También es un puente Carmen Bascuñán Valledor, la esposa de Alberto Blesgana, de la cual nunca sabremos cuánto transcribió de lo que su esposo le dictaba, o finalmente, como lo hacemos muchas, terminamos colocando nosotros las palabras que queremos escuchar en su voz. Con Guillermina Oliveira César vemos a una mujer tomando iniciativas que tienen efecto diplomático en las relaciones de España con Argentina, vinculando a la diplomacia con la acción social y en la búsqueda de ser. Y como ella decía, una mujer útil y dejar huella. Su mirada era amplia e inconformista. Con Ángela Oliveira César aparece la diplomacia ciudadana, la que no es oficial, pero hermana pueblos como el del Cristo de los Andes, en el límite cordillerano entre Chile y Argentina, motivada por una profunda mirada pacifista entre nuestros territorios. Ya entrada en el siglo XX, luego de la crisis de la Primera Guerra Mundial, nuevas generaciones de mujeres líderes se hacen presentes. En Chile, a fines del siglo XIX, lo que hizo la diferencia fue el impulso que se le dio a la educación primaria y secundaria gratuita para mujeres en establecimientos del Estado, a lo que siguió su ingreso a la universidad, de las que salieron las primeras egresadas en 1887. Las mujeres se profesionalizaron y la clase media se fortaleció. Finalmente, ese cambio llegó a la diplomacia. Si hay un ejemplo señero de estos primeros tiempos, el mejor es sin duda el de Amanda Labarca, licenciada en castellano de la Universidad de Chile, castellano en ese tiempo, para los que en estos tiempos dirían lenguaje y comunicación, pero aquí yo creo que nos entendemos todos. Con estudios de posgrado en las universidades de Columbia, la Sorbona en París, la primera docente en la Universidad de Chile y en América Latina, fue jefa de la Dirección General de Educación Secundaria del Ministerio de Educación, delegada en la Asamblea General de la ONU y jefa de la división de la sección de la condición jurídica y social de la mujer de la ONU, cargo que muchos años después tendría también otra chilena como Michelle Bachelet. Como decimos en Chile,
y como diría José Miguel Ortiz, exdiputado, las hizo todas, queriendo decir que lo hizo todo y bien. Al fin el reconocimiento del mérito tuvo rostro de mujer. Concha Romero cumplió un rol indispensable para la colaboración internacional, que es el de ser mediadora cultural entre Estados Unidos y América Latina desde la Unión Panamericana. Para comunicar dos mundos hay que ser de dos mundos, y por eso que fue indispensable. Nadie como ella pudo identificar y relacionar tantos miles de contactos. Se puso al servicio de otras mujeres, y esa generosidad las proyectó en los principales escenarios. Palma Guillén Sánchez fue muy versátil, y quien más se incorporó a la función diplomática formal, primero como responsable de la Embajada de Colombia y Dinamarca, y luego como asesora también en México ante la Sociedad de Naciones. Ya antes había dejado su impronta junto a José Vasconcelos, que fue el primer ministro de Educación en México, procurando mejorar la educación en las zonas rurales. América Latina ha tenido dos grandes ventanas al conjunto del continente y a los centros de influencia mundial: México y Argentina. Tal vez específicamente Buenos Aires. Allí se encuentran las principales puertas y ventanas del continente que nos han comunicado entre nosotras y a nosotras con el exterior. No es para nada una coincidencia en que las principales figuras de este libro, Mistral, Guillén y Concha, a las que habría que agregar al menos a Victoria Ocampo, hayan establecido puentes entre estos puntos. Nuestra permanente relación con Argentina es obvia y natural, pero tenemos una deuda que reconocer con el país que inicia a Latinoamérica en el norte, a Gabriela Mistral. Gabriela llega a convertirse plenamente en ella misma en México, y es desde este país en donde se proyecta el resto del mundo. A México llegó Lucila Godoy, justo hace casi 100 años, y no me parece que sea casual que en estos 100 años que conmemoramos las misiones culturales de Gabriela Mistral, cuando acompaña este desafío de José Vasconcelos, en que estemos también presentando este libro de las mujeres en la diplomacia. Esos 100 años de Gabriela en donde logró encontrarse a sí misma, en reconocer la diversidad desde el mundo indígena, de escribir este libro para mujeres, para que fueran ellas quienes al introducirse en la lectura pudiésemos contar esta historia. Fueron esos años en México en donde Gabriela decía: aquí no me hizo falta nada. Y México nos entregó a una Gabriela en plenitud. Reconoció a partir de sus méritos abiertas las causas sociales, a la mujer de avanzada que se desprende de 1000 ataduras. México, si uno lo puede colocar en una imagen, está al comienzo y al final de la vida pública de Gabriela. Allí es donde enlaza muchos de los vínculos más cercanos con quienes la supieron amar y proteger. Y por eso es algo que damos las gracias permanentemente. Es inevitable señalar que cuando llega a Chile, ya Gabriela estaba en México, y llega a Chile el presidente de México, le pregunta: la aristocracia y la élite chilena, que de esto no ha cambiado mucho desde esa época a nuestros días, ¿y por qué Gabriela? Si hay tantas otras mejores. Y José Vasconcelos, en un telegrama, cuando se entera de aquello que le manda a su presidente, le dice: estoy segura. Estoy seguro, perdón, no era tan... Estoy seguro que lo mejor de Chile está en México, a propósito de Gabriela. Gabriela tenía que ser una trotamundos, porque nosotros éramos todavía, más que hoy, un país pequeño, continental, pero también isleño, donde pesaba mucho lo que Portales llamó el peso de la noche. Todo aquello que te impide muchas veces ser uno mismo, reconocer
en que los talentos, las capacidades se distribuyen de manera tan democráticamente, en donde se aplanan las personalidades por costumbres, por prejuicios, y si hay algo que uno le reconoce siempre a Gabriela, es que nunca trató de agradar a la élite ni a la aristocracia de nuestro país. Siempre fue ella y nos anima a todas las mujeres a ser una misma. Bueno, ustedes entenderán que como chilena puedo pasar horas hablando de Gabriela, sobre todo porque uno comparte la cercanía territorial, pero no se asusten, solo diré que para mí es motivo de mucho orgullo poder decir que Gabriela terminara su participación en la vida diplomática siendo delegada de la Asamblea de la ONU para discutir la condición jurídica y social de la mujer, poco antes de su muerte, pronunciando un mensaje en las Naciones Unidas para instalar y para poder promover siempre el respeto y preservar los derechos humanos en el mundo. Así somos las mujeres, dando la pelea hasta el último. Y este texto nos muestra una trayectoria de personalidades señeras, desde la excepcional aparición de las precursoras figuras casi solitarias que lograron imponer su presencia desde los bordes externos del poder hasta el momento del gran despliegue de las mujeres en el escenario de la diplomacia y de las relaciones internacionales por la vía de la cultura, pero ya no en soledad. Quienes estamos acá sabemos que los individuos se relacionan de maneras distintas con el poder. Hay cargos que hacen importante a las personas y personas que hacen muy importantes sus cargos. En 100 años hemos visto que la historia de las mujeres líderes en la diplomacia parte con algunas apareciendo a medias en los bordes del poder y termina con mujeres que destacan en la primera línea, como figuras en los grandes temas y en las grandes causas del continente y del mundo. Y no es casual tampoco que este libro lo estemos presentando cuando en Chile tengamos y tenemos a una mujer canciller como Antonia Urrejola y a una subsecretaria como Jimena Fuentes. Tal es la distancia que se cubrió en el espacio de un siglo y por lo tanto quiero agradecer muy profundamente este libro que nos permite un respeto mucho más profundo, que nos aproxima a cada una de estas grandes protagonistas. Este es un texto integrado en donde lo más característico del humano se hace presente y por eso se lee también con profundo interés. Quien sube una montaña no se siente su dueña porque camina por sus senderos, sino que experimenta el privilegio de ir elevándose del nivel del suelo, agradece la presencia tan inmensa que la rodea y gracias a ella mira el paisaje a su alrededor y lo puede contemplar como nunca antes. Ocurre que mientras más sabemos de estas grandes mujeres, más hondo es el misterio que intuye de sus almas. Nos internamos en sus palabras y en sus actuaciones y sentimos el enorme calado de sus espíritus que fueron capaces de sortear todas las dificultades de esos tiempos. Quienes leemos este libro no asumimos el rol de jueces de otras, sino de compañía en su lugar y de andar de maestras de la vida, de la amistad, de la educación, del esfuerzo, del compromiso y de la convicción. Por eso les doy las gracias a las autoras y aliento a todas y a todos, a los que nos han mostrado un siglo de vidas intensas, a que nos muestren ahora quienes tomarán la posta desde 1960 a nuestros días. De seguro no dejarán esa historia a medias después de un inicio tan prometedor. Reitero mis agradecimientos a Marina, a Paula, a Alexandra y a todos y a todas por también prestar oído a estas palabras. Muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente. Muchas gracias, senadora, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Senado, por esta reflexión y este comentario que hace el libro que nos ha permitido también revalorar el rol de la mujer y, por supuesto, recordar a nuestra querida Gabriela. Vamos a escuchar ahora a nuestra subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Jimena Fuentes Torrijos. Ella es abogada de la Universidad de Chile y doctora
en Derecho Internacional de la Universidad de Oxford. Su secretaria tiene la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, honorable senadora Jasna Proboste, por la invitación a estar aquí hoy día. Estimada decana, doctora Cristina Moyano, a una de las autoras, la doctora Marina Alvarado, doctor Víctor Muñoz, a Fernando Silva, director del Centro de Extensión del Senado, rector de la Universidad Silva Enríquez, queridos amigas y amigos. En verdad quiero agradecer la invitación, pero también quiero agradecer al destino que se encargó de que hoy día yo esté aquí en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque me pone muy, muy feliz estar en el lanzamiento de este importante libro, escrito además por 3 intelectuales jóvenes que provienen de 3 países, Chile, Argentina y México. Agradezco también al Ministerio, bueno, al propio Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Universidad Cardenal Silva Enríquez, que pudieron unificar sus fuerzas junto al Senado y que se hayan comprometido con el rescate de la memoria de la presencia de las mujeres en la vía pública y en la diplomacia. Las cancillerías mundiales, como todo el mundo en verdad, fueron bastante conservadoras y tradicionalmente excluyeron, ¿verdad?, a las mujeres. En 1945, Sir Reader Bullard, entonces embajador del Reino Unido en Irán, señaló que la representación de los intereses nacionales en el extranjero es la única carrera para que las mujeres son totalmente inadecuadas. Entonces hoy día vemos con estupor lo inadecuado de estas palabras, porque hoy día sabemos lo equivocado que estaba. Es por esta razón que este libro es tan importante, ya que deja en evidencia la participación histórica de las mujeres en la diplomacia y nos propone una nueva lectura. En verdad, la participación de las mujeres en la vía diplomática antecede por mucho su ingreso formal al servicio exterior, pero este ha sido un rol invisibilizado, porque la historia, después de todo, la han escrito los hombres, y por lo tanto, en cómo se relata la historia, los hechos de nuestro mundo, está la causa de la invisibilización de las mujeres en la historia, de las mujeres en la diplomacia, de las mujeres en la literatura, de las mujeres y su vinculación con el poder. Tal como señala Paula Bruno en el prólogo, hay bastantes ejercicios de relectura de la diplomacia que relevan el papel de las mujeres, pero hacía falta una aproximación en esa línea para el caso específico de América Latina. Por eso celebro mucho la propuesta del concepto de embajadoras culturales, con el objeto de dar un relato al rol que ejercieron estas mujeres en la vida pública, al representar los intereses y valores de sus naciones en el extranjero y al haber hecho su aporte desde una mirada como mujeres. En este contexto, este libro aborda la trayectoria de 9 mujeres, 3 argentinas, 4 chilenas y 2 mexicanas. Este nuevo enfoque demanda nuevos conceptos que serán muy útiles tanto para el estudio del pasado como para la construcción de un futuro feminista en el ámbito de la diplomacia. Al respecto, Marina Alvarado, que nos acompaña aquí en la testera, coautora, propone que usemos las nociones de intradiplomacia y de oficio diplomático para distinguir la participación de las mujeres en la esfera privada y la pública. Nos encontramos con desafíos muy grandes, porque como hubo invisibilización, tenemos dificultad en acceder a las fuentes, ¿no?, para relatar lo que fue la historia de estas mujeres. Entonces, por ejemplo, dificultades para retratar la vida de Carmen Bascuñán Valledor, la esposa de Alberto Blesgana, porque tenemos poquísimos datos. Es en estos casos que la historiadora Sadilla Harman se pregunta, ¿cómo cuenta uno historias imposibles? Y responde proponiendo algunas soluciones. Tenemos que llegar por el lado. ¿Cómo sería, o sea, soluciones, cómo
como lo sería utilizar argumentos especulativos, usar el modo subjuntivo que expresa dudas, deseos, posibilidades, como por ejemplo que Carmen Bascuñán, como lo acaba de señalar la senadora, probablemente haya participado activamente en la escritura de las novelas que publicó su esposo, escribiendo historia con y contra el archivo, o puramente imaginando lo que no puede ser verificado. Por lo tanto, es un desafío enorme al cual se han enfrentado las autoras en la elaboración de este libro, en el caso de algunas de las vidas de las mujeres que estudian. Con otras, como Gabriela Mistral o Palma Guillén, es más fácil, porque sabemos mucho más de sus vidas. Lo nuevo acá es resaltar que efectivamente desarrollaron una labor diplomática, incluso con la conciencia de que era así. Voy a leer un fragmento de una carta que Mistral envió a su amigo Pedro Aguirre Cerda, quien posteriormente fue presidente de Chile, en el que le solicita que por favor le extiendan una comisión a México por 6 meses a 2 años más. Estas son las palabras de Gabriela, tengo la certidumbre de que le sirvo a Chile, tanto o más fuera que dentro del país. No hay una nación que haga menos por su propaganda en el exterior. No le importa o cree que esa propaganda solo pueden hacerla los ministros plenipotenciarios, los embajadores y los cónsules, que hacen vida fácil y no divulgan jamás las cosas del país. Yo creo que puedo hacer lo que ellos no han hecho, por los 2 medios únicos de propaganda efectiva, las escuelas y la prensa. Así pues, mi conciencia me dice que yo no falto a Chile con permanecer lejos algunos años. Así es que Gabriela Mistral tenía clara conciencia de su poder como embajadora en el exterior. El despliegue de Gabriela Mistral como asesora en México y otros países centroamericanos fue un hecho enormemente relevante para la imagen de nuestro país Chile. Lo mismo hay que decir de su presencia en los medios de prensa. Fue una columnista incansable, que expuso con rigor, con estilo, con oficio, ¿verdad? Sus ideas sobre la democracia, la educación, la unidad latinoamericana, la solidaridad y el papel de las mujeres. ¿Cuánto habría hecho Gabriela si hubiera sido nuestra embajadora en México? Es imposible saberlo. Lo que sabemos es que tenía clara conciencia de que acá actuaba en nombre del país donde nació. Y eso es lo que más resalta en el análisis de este libro. Un excelente aporte para el presente y el futuro que queremos construir. Así pues, el libro nos entrega una relectura de las vidas de mujeres que de alguna manera fueron parte de la historia de la diplomacia latinoamericana. Hoy estamos en otro pie. Hoy ha tocado a nuestra puerta la modernidad, el cambio. Tanto México como Chile estamos llevando a cabo una diplomacia feminista y Argentina, por su parte, destaca como impulsor de la perspectiva de género en los foros internacionales y hace poco tiempo creó la Dirección de la Mujer y Asuntos de Género en su Cancillería. Ahora, tenemos también que ser realistas y no perdernos en un optimismo que oculte la situación tal como es. La escritora argentina Tamara Tenenbaum lo dice de manera muy clara. Si en 50 años la mayoría de las mujeres del mundo tuviera las mismas posibilidades de elección que tengo yo, me daría por más que satisfecha. Pero siento justamente que la fantasía de que eso ya está sucediendo conspira precisamente contra la posibilidad de que suceda. Para avanzar en eso, sin falso optimismo y con acciones, el gobierno del presidente Boric se ha definido como feminista, donde la acción exterior no queda fuera. Para ello, estamos en el proceso de diseño de una política exterior feminista que hará transversal el enfoque de género en todas las dimensiones del trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tenemos el convencimiento de que ningún desafío global, sea la crisis climática, la migración, la paz y seguridad, la recuperación económica post-pandemia, puede resolverse sin una sólida perspectiva de género. También vamos a favorecer la participación de las mujeres de forma efectiva y creciente en los procesos de negociación, mediación y toma de decisiones en todos los niveles políticos, ya sean medios, altos, corrigiendo directamente su subrepresentación. Celebramos los avances hacia una mayor paridad
particularmente en nombramientos de embajadoras, pasando de 14 mujeres a principios de este año a 24. Una cifra inédita en la historia de la Cancillería. Por primera vez, además, las misiones diplomáticas ante Naciones Unidas en Nueva York y ante la Unión Europea en Bruselas son lideradas por mujeres, lo mismo que nuestra embajada en Argentina. Y, aunque un poco autorreferente, tenemos a 2 personas a la cabeza de Cancillería, como es la ministra Urrejola y bueno, yo que sirvo como subsecretaria. Amigas y amigos, aunque aún nos queda un largo camino que recorrer, es importante reconocer los esfuerzos y avances conseguidos a la fecha. En este sentido, agradezco a Marina Alvarado, a Paula Bruno y a Alexandra Pita por el excelente trabajo que han realizado. Sin duda, un paso enorme para el reconocimiento del aporte de tantas mujeres que han ido abriendo el camino para las demás. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretaria, por su reflexión, sus palabras, su aporte, su entusiasmo, además, que sin duda motiva a las autoras, a nuestra querida Marina y a las colegas de Argentina y México, a seguir en este trayecto histórico de los próximos 100 años que el libro anuncia. Vamos a escuchar ahora el comentario del profesor Víctor Muñoz, investigador de la Universidad Cardenal Silva Enrique. Profesor, tiene la palabra. Ahí sí. Ya. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la autora y a las autoras que están viéndonos por Zoom. Bueno, traje un pequeño texto para compartir, lo escribí pensando en un texto para ser leído. Dice así: la lectura del libro Embajadoras Culturales, Mujeres Latinoamericanas y Vida Diplomática, 1860-1960, escrito por Paula Bruno, Alexandra Pita y Marina Alvarado, es una ventana para acercarnos a 100 años de intensas transformaciones en el continente latinoamericano, donde las jóvenes repúblicas de América consolidan su presencia internacional en un mundo que a golpe de guerras, catástrofes y genocidios desarrolla una institucionalidad para la diplomacia y el intercambio cultural como insumo para la paz. Este abordaje historiográfico a un periodo convulsionado tiene una notable particularidad que da cuenta de una contradicción o tensión presente en las realidades y sujetos que trata. Me explico, hablamos de un texto que recorre trayectorias de personas influyentes en la consolidación de las relaciones internacionales y culturales de los países de América Latina con el mundo, es decir, personas que tuvieron poder, voz, influencia y protagonismo. Sin embargo, dichas personas eran al mismo tiempo mujeres, es decir, sujetos de la historia que, en el marco de sociedades patriarcales, se les negaba poder, voz y protagonismo en comparación con los hombres de su mismo entorno social. De manera que, aunque el libro nos lleve, por ejemplo, a escenarios del siglo XIX, como tertulias, banquetes y salones en los que se materializan las relaciones diplomáticas de países de régimen aristocrático, aún en esos lugares los sujetos estudiados están marcados por una condición subalterna y de cierta invisibilidad. Esto es tan determinante que el estudio de las fuentes que se realiza para este libro enfrenta el problema no menor de indagar en la vida de quienes no aparecen con su nombre propio en la prensa de la época, sino como consortes, acompañantes, esposas de, viudas de, hermanas de, o madres de un hombre al que sí se le menciona con un cargo y trayectoria. Condenadas a brillar como extensión virtuosa de sus maridos o como grandes mujeres detrás del gran hombre. A ellas se les destaca en las fuentes de la época fundamentalmente por ser buenas anfitrionas, mujeres bellas y poseedoras de una cultura cosmopolita que lucía en las entretenidas conversaciones de las tertulias, y en mucho menor medida se resaltan sus aportes concretos a las relaciones internacionales y la difusión de la cultura latinoamericana a partir de iniciativas del ámbito diplomático. Esa condición de desventaja
siendo una realidad mundial para esos años, aparece incluso exacerbada en las nuevas repúblicas latinoamericanas, frente a una Europa en donde títulos nobiliarios y el valor político de la sangre dan lugares de relevancia a reinas, condesas, baronesas, etc., ¿no? En cambio, las mujeres latinoamericanas debían asumir el ninguneo a sus repúblicas y a ellas mismas, lo que constituía barreras insalvables por más que se vieran como politismo, belleza según patrones occidentales o una actividad literaria reconocido por círculos de escritores latinoamericanos y europeos, como el caso de la argentina Eduarda Mansilla, que en un banquete fue llamada, comillas, simple secretaria de delegación de una república de nada. En ese sentido, las autoras de este libro hacen una búsqueda notable para dar luz al protagonismo real de estas embajadoras culturales, diplomáticas sin título o cargo formal en una época en que se les negaba el acceso a los nombramientos diplomáticos. El valor de su producción literaria, de sus gestiones internacionales, de su impulso a instituciones internacionales para la paz, la Hermandad Americana o la Cruz Roja Internacional, es rastreado en cartas, textos literarios, prensa, fotografías o documentación de las organizaciones sociales nacionales o internacionales que impulsaron, iluminando dimensiones que fueron oscurecidas en una época en que las oligarquías no solo marginaron de la construcción de orden social a los sectores medios y populares, sino que también a las propias mujeres de su sector social, a las que limitaron o negaron su presencia pública. Las transformaciones de nuestras sociedades, las caídas de los regímenes oligárquicos y la irrupción política de los sectores medios y populares en los albores del siglo XX influyeron en procesos latinoamericanos y globales de apertura de espacios de incidencia pública para mujeres. En este libro, esta emergencia es tratada mediante nombres de mujeres que emergen en los ámbitos diplomáticos luego de la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando la Sociedad de las Naciones y luego las Naciones Unidas enmarcaron un ámbito internacional en que los nombres propios de embajadoras culturales latinoamericanas comenzaron a ganar mayor presencia. En este contexto, las trayectorias cambian. Ya no se habla de las esposas. De hecho, buena parte de ellas son mujeres solteras o sin hijos, como si los requerimientos de las carreras como funcionarias internacionales todavía chocara con una cultura patriarcal que entendía incompatibilidades entre los roles tradicionales del género femenino y el protagonismo político internacional o de las relaciones diplomáticas. Acá las trayectorias tratadas no son homogéneas y dan cuenta de una diversidad propia de sociedades que alcanzan mayores niveles de democratización social. Tenemos, por tanto, casos de intelectuales salidas de sectores medios, con títulos universitarios y redes familiares bien conectadas en el aparato estatal, como Amanda Labarca, hasta mujeres de sectores populares y autodidactas como Gabriela Mistral, que aunque destacó como una de las más notables escritoras y gestoras culturales del continente, siempre se enfrentó a burocracias o círculos culturales patriarcales que le entregaron menos de lo que su notable trabajo merecía. El siglo tratado, desde 1860 hasta 1960, permite en definitiva captar procesos profundos de transformación en el reconocimiento de la participación de mujeres en el ámbito diplomático cultural. En las páginas del libro pasamos de las esposas de hombres destacados a los nombres propios emergidos de sectores no aristocráticos. No obstante, tampoco aparece en el siglo XX una igualdad plena, pues estas mujeres seguían siendo una excepcionalidad. Un ejemplo impresionante de esta realidad, que se cita en el libro, es aquella nota biográfica de 1971 sobre Amanda Labarca, que apareció en un diario en la sección, comilla, Chile y sus hombres. El libro de historia siempre es un libro de actualidad, que cobra un potente sentido en tanto nos permite reflejarnos en un proceso mayor de transformaciones. Yo no sé cuál es la situación actual del ámbito diplomático con relación a la presencia de mujeres. No sé si ellas son plenamente valoradas por sus competencias en un plano de igualdad o se sigue viendo en su desempeño una extensión de atributos asociales a roles tradicionales de género. Lo claro es que el siglo XXI nos encuentra marcados por movimientos de reivindicación de igualdad de género que han sido expresión de uno de los movimientos sociales y culturales, me refiero al movimiento feminista, más relevantes y transformadores de la contemporaneidad.
En Chile hoy estamos a puertas de decidir sobre una constitución escrita con paridad de género. ¿Qué momento más preciso para conocer y recordar a aquellas mujeres que destaca este libro y que fueron pioneras en decirles al mundo y a nuestros países que la historia también la escriben ellas? Gracias a la autora de este libro por estas historias tan interesantes como necesarias. Gracias. Muchas gracias al profesor Víctor Muñoz. Queremos agradecerle a la subsecretaria su participación. Por razones de las actividades del ministerio tiene que regresar rápidamente, así que muchas gracias, Jimena Fuentes, por su participación y su compañía. Bien, vamos a seguir entonces con la presentación del libro y vamos a dejar con ustedes a la profesora Cristiana Moyano, decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago. Decana. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, a quienes organizaron este evento y a las autoras de este texto que tiene varias virtudes que ya se han mencionado aquí y que me tocó de las últimas, voy a tener que repetir algunas de ellas. Quiero felicitar a Paula Bruno, a Alexandra Pita y Marina Alvarado por este texto titulado Embajadoras Culturales, Mujeres Latinoamericanas y Vida Diplomática, entre 1860 y 1960. Este libro está compuesto por 3 capítulos, como se mencionaba en algún momento, cada uno de autoría independiente, pero que establecen entre sí una serie de diálogos para comprender desde una perspectiva distinta un concepto que me parece a mí central en este libro, que es el concepto de vida diplomática, porque este no es un libro de las relaciones internacionales, aunque las toca, tampoco es un libro sobre diplomacia, sino que es un libro sobre la experiencia de la vida diplomática que distintas mujeres latinoamericanas vivieron a lo largo de este siglo. Y por lo tanto también alcanza este texto a tocar los procesos de profesionalización de la diplomacia que se comienzan a dar en el tercer tercio, o sea, en el primer tercio del siglo XX, y también un tipo particular, la valoración de un tipo particular de agencia de las mujeres en este proceso. Como historiadora, quisiera rescatar 4 aspectos que me parecen muy significativos en tanto aporte de este libro al campo que practicamos Víctor, yo, Marina, en parte Alexandra y Paula, aunque de manera bien heterodoxa o heterogénea, por decirlo de alguna manera. En primer lugar, quiero destacar que se inscribe en un interesante cruce de historia de las relaciones diplomáticas con enfoque de género, dando cuenta de los procesos de transformación de la diplomacia desde un conjunto de prácticas que podríamos denominar de antiguo régimen a los actuales estados-nación donde se fueron reconfigurando las funciones de dicha actividad, abriéndose paso, sobre todo en el periodo de entreguerras, a un proceso de rápida profesionalización de la actividad diplomática que me parece es relevante por cómo se van reconfigurando allí los roles y el objeto de las relaciones diplomáticas. La diplomacia existe como práctica desde, uno podría decir, desde que existen las relaciones de poder entre actores institucionales. Sin embargo, no siempre se han practicado con los niveles de profesionalización, los mismos protocolos, los mismos objetivos, aun cuando pareciera ser que la máxima sea acercar, mediar o intervenir
entre actores institucionales, sean estos estatales o no. La diplomacia es una tarea necesaria para el ejercicio de la política. Y en este libro ustedes podrán recorrer parte de ese proceso de transformación, pero no de una forma tradicional. En este sentido, como dije anteriormente, este no es un libro de historia de la diplomacia, aunque la refiera. Es una historia de las mujeres que ejercieron roles diplomáticos, ya sea formales o informales, como las que trabaja, por ejemplo, el texto de Marina Alvarado, al introducirse en el concepto de la intradiplomacia. Espacio privado, desde donde, ocupando conscientemente roles de género asignados por la sociedad patriarcal, las mujeres fueron moviendo marcos y límites de su participación en los espacios políticos, culturales, por nombrar algunos de ellos. Es decir, lo que quiero resaltar aquí es que en ese marco de invisibilidad, estas mujeres subvirtieron dentro de unos márgenes, como lo llamaría Natalie Simon Davis, los roles de esa sociedad, y en su práctica y en su agencia fueron corriendo lentamente esos límites a los que les estaba asignado su participación en estos espacios políticos y culturales. Este es un libro que además retrata, a través de un concepto que es bien interesante, de trayectoria biográfica e itinerario diplomático, el rescate de figuras femeninas que ejercieron labores diplomáticas de distinta índole, desde el clásico rol de salonier, como lo trabaja Paula Bruno, donde las mujeres jugaban un importante rol en la organización de tertulias, de fiestas, de bailes, acompañando y aconsejando a sus maridos. Uno podría decir, esto podría quedarse en una anécdota, pero los espacios de tertulia, de fiesta, de baile, o de esa sociabilidad informal, siguen siendo espacios donde se toman decisiones políticas. Y que las mujeres hayan estado allí muchas veces aconsejando a sus parejas, a sus maridos, en estos espacios, también permite mirar otra manera de actuar políticamente. Porque en esos espacios, a veces, es donde se definen acuerdos de colaboración, acuerdos de relaciones económicas, entre otras muchas cuestiones, hasta aquellas otras formas de intervención más formal, como la de agente cultural diplomático, como ya lo ha sido nombrada y bien expresada en esta presentación, la figura de Gabriela Mistral. Entonces este libro pasa desde el recorrido de estas mujeres organizadoras de las tertulias, hasta figuras que tienen un rol institucional un poco más delineado y más formal, como el de Gabriela Mistral. Lo segundo que quiero destacar es que me parece muy sugerente cómo estas mujeres situadas en unos márgenes y cambiando las autoras el foco, como decimos los historiadores, para pesquisar en fuentes que normalmente son escasas, las experiencias de mujeres que participaron de la vida diplomática. La perspectiva de relevar precisamente las experiencias nos resalta una serie de otros aspectos de la vida social, política y cultural de mediados del siglo XIX y gran parte del siglo XX, que dice relación a cómo se articulaban las experiencias femeninas de lo público y lo privado. El trabajo remunerado y aquel que no recibía pago. El trabajo de intervención, el trabajo, digamos, formal, y ese trabajo informal que realizaban muchas mujeres vinculadas a la vida diplomática. Las formas sinuosas de intervención a través del consejo, o bien aquellas más formales donde se situaban en redes institucionales, donde se ganaban espacios de poder
se deconstruían también los estereotipos y se transformaban los límites que una sociedad patriarcal impone a las mujeres, subvirtiendo desde los márgenes los relatos sobre maternidad, trabajo, vida pública, belleza, estética, etc. Porque tanto la vida diplomática como gran parte de la vida política, y eso, aunque hoy día tengamos declaraciones sobre política feminista, siguen estando construidas bajo lógicas masculinas. Por ende, donde la mujer ha tenido que subvertir ocupando esas lógicas. Ejemplo, usando aquellos elementos que la sociedad patriarcal le atribuye a las mujeres, no a todas, pero a algunas sí, como la belleza, la sutileza, el buen gusto, ¿cierto? Como imperativos propios de la vida social de las élites, que les va a permitir introducirse en los márgenes de un mundo que les estaba negado formalmente. Hay casos, por ejemplo, donde esto se hacía literalmente explícito, como en el caso de Gabriela Mistral, donde ella hacía comentarios negativos sobre los gastos onerosos en ropa, u otros artículos que se usaban en estas instancias, o las penurias económicas que mujeres como Palma y Guillén vivieron en varios momentos de su vida. Así, habían importantes diferencias entre aquellas mujeres que participaron de la vida diplomática como consortes, y desde allí construyeron esferas de influencia, que son, por ejemplo, las mujeres que trabaja particularmente Paula Bruno, a otras que vivían como diplomáticas, entre comillas, agentes culturales en espacios de asociaciones internacionales que tuvieron una vida, no sé si más libre, pero al menos de un reconocimiento formal mayor. En tercer lugar, quiero destacar un aspecto que me parece muy valioso de este libro y tiene que ver con la consideración a las redes como parte sustantiva del capital social para las relaciones diplomáticas, pero también de algo muy interesante que está narrado en el texto de tanto de Alexandra Pita sobre todo y de Marina Alvarado, pero tiene que ver con las redes entre mujeres que se dedicaron a esta actividad, cuando no existía el concepto de sororidad, ¿sí? Redes entre mujeres que se dedicaron a la vida diplomática y que da cuenta cómo se movieron dentro de estos espacios transnacionales y cómo fueron construyendo relaciones de solidaridad que las hizo compartir valores, visiones de mundo, posiciones políticas que probablemente no hubieran llegado a construir en sus espacios locales. Ese transitar que dejaron a través de huellas de sus viajes, en cartas, en registros privados, van dando cuenta no solo de miradas más cosmopolitas, podríamos decir, sino que también de esas singulares formas de experiencias femeninas donde se comparten aspectos que probablemente o seguramente no constituyeron jamás parte de aquello que los hombres diplomáticos consideraban narrable o registrable. Es muy interesante la forma en que las autoras van articulando un conjunto de fuentes diversas donde aparecen los rastros de estas mujeres, porque no todas fueron grandes escritoras como Gabriela para seguir su obra. Otras cumplieron roles menores, algunas fueron artistas, agentes culturales, y sus huellas se encuentran diseminadas en múltiples registros, que de no existir una buena pregunta articuladora como la que tienen las autoras en este libro, para muchos historiadores o historiadoras pasarían simplemente como datos anecdóticos o periféricos. Y aquí viene el cuarto y último punto que quiero resaltar, y se refiere a las reflexiones metodológicas que las tres autoras ponen a disposición de los lectores respecto de cómo realizar este tipo de investigaciones. Durante mucho tiempo se creyó que era imposible hacer historia de actores que estaban marginados de los archivos institucionales tradicionales. Es cierto que desde lo que Peter Burke ha denominado como la revolución de la escuela de los anales, esto ha cambiado y de manera muy significativa. Sin embargo, sigue siendo relevante reflexionar
sobre cómo opera el método indiciario, de la importancia que tiene el estudio de las trayectorias, de cómo a través de una fuente menor queda una huella que junto a la imaginación histórica nos permiten repensar a las mujeres en la vida diplomática. Y es en ese plano vida diplomática lo que permite precisamente encontrarlas, ese concepto, vida diplomática. Porque en las relaciones formales e institucionales quizás casi no aparezcan, más cuando el concepto se amplía, también se modifican las posibilidades de investigación y de encontrarnos con ellas en numerosos trazos de la historia. Una historia de la vida diplomática desde las trayectorias biográficas femeninas, es decir, incorporando como elemento central el género como variable analítica, es lo que nos ofrece este interesante libro. No solo para pensarnos en el pasado, en las negaciones y en lo invisible que aparentemente estamos, sino que yo creo que también para subvertir nuestro presente. Muchas gracias. Muchas gracias, decana Cristina Moyano, por su intervención, sus comentarios. Y ahora vamos a escuchar a una de las autoras que hoy día, sin duda, nos va a compartir un poco más en profundidad esta reflexión, este estudio, esta investigación. Marina Alvarado. Muchísimas gracias, Fernando. Sin duda, tengo que agradecer de todo corazón todo tu trabajo, todo el interés que tú has puesto como director de la unidad de extensión del Senado. Agradezco muchísimo este espacio. Agradezco también que la senadora esté con nosotros, especialmente también que haya sido de interés del Ministerio de Relaciones Exteriores y por supuesto mis queridos colegas académicos, la decana Cristina Moyano y mi colega también Víctor Muñoz. Esta presentación no solamente reviste un carácter especial por lo que significa el acto performativo de dar a conocer un trabajo de estas características, sino porque también en este espacio físico y también quienes sin duda nos están acompañando a través del Zoom, partiendo por mis queridas colegas Paula Bruno y Alexandra Pita, de quienes ya hablaré, quienes están precisamente aquí forman parte de mi propia trayectoria como investigadora. Lo que han conversado nuestros colegas, la senadora y también la subsecretaria, es la forma, también si yo lo tuviese que resumir, radica en la forma en que el espacio público y el privado se funden, sobre todo cuando somos nosotras las mujeres quienes trabajamos. No piensen que aquí están quienes únicamente por razones de organización o por razones protocolares debían ser invitados. Yo no podría investigar si no contara con el apoyo de la Dirección de Investigación y Posgrado de mi universidad, sin el apoyo de la decanatura de mi universidad, de mi facultad, y sin el apoyo de rectoría, sin el apoyo también de las profesionales de Dirección de Investigación, así también si no estuvieran acá mis colegas de la escuela a la que pertenezco, y por supuesto a mi familia y a mis amigos, que también muchos de estos amigos han sido dados, y amigas, han sido dados y dadas gracias a mi propio trabajo. La primera mujer que yo investigué alguna vez, y cuyo libro también se publicó hace varios años, fue sobre Teresa Bilsmont, una poeta chilena bastante invisibilizada por la crítica de la época, y a quien conocí gracias a quien yo considero mi primer gran formador en el área de la investigación y que también está aquí conmigo. La invisibilización, la marginación de las mujeres de espacios literarios, de espacios intelectuales, no solamente responde a una cuestión de tradición, sino que también responde a la forma en que, una vez más, los espacios públicos y los privados pugnan. Es decir, el hijo, la familia, los padres
forman parte también de esas mujeres. En este libro intentamos destacar justamente no solamente las redes intelectuales de quienes aquí aparecen y quienes ya han sido amplia y ricamente mencionadas, sino también esas trayectorias íntimas. Por ejemplo, Emilia Herrera de Toro, que es una de las mujeres que yo revisé, y que fue esta chilena que recibió a los argentinos exiliados en el año 1937, como Sarmiento, Alberdi, en su hacienda. Ella era nieta de Paula Jara Quemada. Paula Jara Quemada también había tenido una participación muy particular con todo lo referente al Ejército Libertador de los Andes, y es conocida, ¿cierto?, dentro de nuestras leyendas locales a propósito de su fuerza, de su entereza. ¿Podríamos decir que es una entereza, que es un republicanismo heredado? Tal vez, pero fue una mujer la que la formó, y quien finalmente le entrega la fuerza y las herramientas para ella poder seguir con esa misma misión en adelante. Este libro, al margen del tema, somos 3 mujeres que nos hemos reunido a propósito del interés común por revisar las formas en que efectivamente se ha ido desarrollando el espacio de la mujer a nivel político, a nivel social, a nivel cultural y a nivel intelectual. Con Paula Bruno y Alexandra Pita no solamente puedo decir que tengo una excelente relación laboral, sino que también una excelente relación personal, y que las 3 en distintos momentos de nuestras vidas en los que nos encontramos, pudimos también ser de apoyo, investigar en tiempos de pandemia, y más encima con documentos que estaban a medio morir saltando literalmente. No era un ejercicio fácil. Pedir horas, ¿cierto? Rogar, pelear por la hora en el archivo histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Uy, eso fue una tarea ardua. Dar con la carta que tenemos como archivo de Carmen Bascuñán, cuyo esposo fue Alberto Blesgana, también forma parte de un hallazgo, y empezar a construir su historia a partir de trozos, de extractos de prensa, donde era Madame Blesgana. La verdad es que solamente puedo insistir en los agradecimientos, en cómo todas y todos ustedes han engalanado esta participación. Les ruego que cuando el libro llegue a sus manos, que por cierto lo pueden adquirir a través de la página de Prohistoria, la editorial de Rosario, Argentina, que nos publicó, y acá en Chile es que está siendo vendido por la librería Alma Negra, les pido que se tomen el tiempo de leer los agradecimientos. Yo hago un mea culpa. Regularmente cuando llega un libro a mis manos, rara vez leo los agradecimientos. Pero esta vez le pido que sí, que más que nunca los tomen en consideración. Porque aquí no solamente hay un periodo tan traumático como fueron las cuarentenas, sino también hubo la buena voluntad desde las bibliotecarias, los archiveros y archiveras, que nos apoyaron precisamente para poder sacar adelante esta investigación. Por supuesto, agradezco al Instituto Panamericano de Geografía e Historia, quienes financiaron el proyecto de investigación que ahora se materializa con este trabajo. Y solamente vuelvo a insistir en que temas como estos, que pueden resultar tal vez más o menos atractivos, sobre todo para el acontecer público y político de nuestro país, ojalá siempre pudiesen tener este mismo espacio de interés. ¿Cómo es que un libro académico, me dijo mi director de investigación, llega a espacios de interés de ministerios de la nación o de la presidencia del Senado? Creo que entre todas quienes han expuesto hoy lo hemos intentado o lo han intentado responder antes que lo haga yo. Cuando entré a la sala y saludé a mis colegas que estaban aquí, me dijeron, fíjate que en el cuadro de atrás hay mujeres que están asomadas en la puerta. En el borde. Ni siquiera muy asomadas, en el borde. Qué honor más grande que después de todos los años que han pasado, ya no tengamos esas mujeres asomadas a media nariz, sino que ahora seamos nosotras las que estamos aquí en la testera, celebrando a otras mujeres que también nos hicieron el camino y que nos permiten estar aquí, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros afectos, con nuestro espacio laboral. Les doy las gracias de todo corazón y espero que también disfruten muchísimo este libro. Muchas gracias.
Muchas gracias, Marina, por tus palabras y por esta oportunidad que nos brinda. La labor del Senado y fundamentalmente de los senadores es aproximarse a lo que los ciudadanos hacen, los ciudadanos en su individualidad, pero también como organizaciones. En este esfuerzo, yo destaco la labor que realiza la senadora Yanna Proboste. Ella ha sido la impulsora de la presentación de este libro. El viernes tuvimos otra actividad en que ella recogió organizaciones sociales, y esta es parte de la labor de los senadores: aproximarse a la ciudadanía y saber interpretarlo y recogerlo. El que estemos aquí en esta sala, esta es una sala republicana, esta es una sala que pertenece a la ciudadanía, y por lo tanto, Marina, el que se esté haciendo este acto acá, también para el Senado constituye una gran oportunidad de demostrar de que está al servicio de la comunidad y al servicio de los ciudadanos. Yo le agradezco a la senadora Proboste nuevamente la oportunidad que como presidenta de la comisión me da como centro de extensión de hacer estas actividades. Lo que hicimos el viernes fue también muy importante, y lo que hemos venido haciendo con ella, una senadora de mucho empuje, de mucho empeño, pero también de mucha claridad, con visión de lo que hay que hacer a futuro. Muchas gracias, Marina, muchas gracias a la decana, a Víctor, y a ustedes que están presentes, a los papás, por supuesto, a la gente de la Cancillería que nos acompañó y que para nosotros era muy importante, al rector de la universidad. Rector, muchas gracias por su presencia, a los decanos de la facultad, a los profesores que están acompañándonos hoy día, y creemos que lo mejor que podemos hacer es brindarle un gran aplauso a Marina y a través de ella a las autoras del libro. Muchas gracias.